vamos a comenzar este tipo de actividades que promueven la lectura y la cultura, y tenemos la presencia junto con Paco Taibo de dos grandes personalidades. Está con nosotros el director editorial del Fondo de Cultura Económica para América Latina, Francisco Pérez Arce. Bienvenido. Nos acompaña también el coordinador nacional de los clubes de lectura, Alejandro Camarena. A nuestras autoridades, pues los invitamos, al igual que a nuestros alumnos, a disfrutar de este magnífico evento que tenemos el día de hoy. Vamos a romper el protocolo, ¿no? Los protocolos los inventó Porfirio Díaz, y ya la época de Porfirio Díaz, afortunadamente, aunque hay muchos nostálgicos de la derecha en este país todavía, la era de Porfirio se acabó. Y entonces, compañeros edecanes, siéntense. Me cae que no me he hecho una conferencia con ustedes paradas, man. Siéntense. Es más, si les faltan sillas, les presto la mía. Pero es como echarte una conferencia parado, ni que me fuera a salir muy bien, ¿no? No tengan tanta esperanza. Le voy a ceder la palabra a Paco Pérez Arce, nuestro director editorial para toda América Latina, que es el que está detrás de que el fondo hoy pueda producir 1,5 libros todos los días, domingos y sábados incluidos. Y un poco para dar contenido a lo que significa esta campaña que ya llevamos 4 años lanzando de fomento a la lectura. Luego intervendré yo y más tarde Alejandro rematará en la búsqueda de los clubes de lectura. Gracias, Paco. Una pregunta, estamos al aire libre. ¿Hay mucha tos si me puedo fumar? ¿Me dan ustedes permiso? No. Sírvanse a hacerlo levantando la mano, porque luego el Sol de Pachuca va a decir, ¿y fumó? No, de nuevo, levantaron la mano nomás 2 o 3. ¿Me dan permiso de fumar? Gracias, muy amable. ¿Los que estén en contra sí van a expresarlo? Okay. Los que se abstengan, tampoco. Buenos días o tardes. Bajo la dirección de Paco Ignacio, llevamos ya 4 años y medio en el Fondo de Cultura Económica. Y ha sido una aventura apasionante, porque en primer lugar el Fondo de Cultura Económica ya era una gran institución editorial. De hecho, el próximo año el fondo va a cumplir 90 años de edad. Nació en 1934 y a partir de entonces ha tenido altas y bajas, buenos directores, algunos muy buenos, como Arnaldo Orfila, que es el gran creador de la base de lo que es hoy el Fondo de Cultura en cuanto a su propuesta editorial. No hay en América Latina ni en ningún país de habla hispana en donde un estudiante universitario no haya tenido en sus manos un libro del Fondo de Cultura Económica. De ese tamaño es la empresa. Y sin embargo, cuando Paco asume la dirección, ya no solamente se trata de mantener el nivel, el rigor editorial de la editorial que tuvo en sus mejores momentos, porque después lo perdió durante ciertos periodos con directores frívolos y sobre todo priistas, que lo que les importaba era publicar libros para quedar bien con alguien, pero tuvo grandes momentos. De hecho, este gran director, Arnaldo Orfila, que yo digo que es el que sentó las bases, fue corrido del Fondo de Cultura por Díaz Ordaz, el presidente Díaz Ordaz, y fue corrido porque se atrevió a publicar libros malditos, libros prohibidos. Y cuando tomamos la dirección, cuando Paco fue nombrado director general y llegamos al edificio del fondo, lo primero que hizo fue volver a publicar esos libros malditos que habían sido la causa del despido de ese gran editor que fue
Arnaldo Orfila. Eso era ya una señal de lo que queríamos hacer, revivir a ese viejo, la parte vieja buena del Fondo de Cultura, con mucha presencia en América Latina, con libros fundamentales. Nada más para decirles un dato, la primera editorial que publicó El Capital de Carlos Marx en español fue el Fondo de Cultura Económica. De tal manera que todos aquellos marxistas de los países de habla hispana que quisieron leer El Capital tuvieron que leer esa edición, que todavía tenemos, por cierto, en el mercado, obra de un gran traductor, Wenceslao Roses, que era un militante de la izquierda que venía del exilio español y trabajó en el Fondo de Cultura haciendo traducciones muy importantes. Bueno, esa parte del fondo teníamos que recuperarla, pero había que añadir algo. En estos últimos años, de lo que ahora llamamos los años del neoliberalismo, el fondo se ve dedicado a otra cosa. Sí publicaba buenos libros, sin duda, pero también era una editorial que cada vez más se proponía ser una editorial de élite, de libros académicos para un sector muy pequeño de la población. Y lo que había que hacer, y es lo que propuso Paco, es hacer una editorial para el pueblo, no solamente para los universitarios, que siguió siendo, sino también para el pueblo. Y entonces se creó una nueva colección que se llama Vientos del Pueblo, cuyo objetivo era llevar buenos textos de literatura, de historia, de altísimo nivel, pero que fueran accesibles para el pueblo. Porque no nos engañamos, un obrero, un hijo de obrero, un campesino, un hijo de campesino no puede gastarse 400 o 500 pesos en un libro, aunque quisiera, aunque estuviera muy deseoso de leerlo, no hay esa posibilidad de manera realista. Y con esta colección lo que intentamos es justamente llevar a los sectores populares libros que cuestan, que ahorita pueden ustedes comprar, entre 9 pesos y 20 pesos, que a veces de todas maneras es un esfuerzo para gente que tiene sectores de ingresos muy bajos, pero sin embargo son accesibles. No es suficiente, sin embargo, es importante que los libros estén accesibles en términos de precio, pero no es suficiente. También había que hacer una campaña en pro de la lectura, que es lo que propuso desde el principio el presidente López Obrador, y uno de las propuestas de Paco fue: no solamente vamos a poner libros muy baratos, primero con esa colección y después también con la colección popular, que son libros también baratos, aunque más gordos, sino que además hay que hacer una gran campaña de promoción de la lectura que no se ha hecho nunca. Es decir, que esos libros ya son accesibles, pero ahora hay que convencer a la gente que no había leído porque creía que no podía hacerlo, y resulta que no solamente puede, sino que lo hace con gusto. Entonces empezó una campaña nacional para la promoción de la lectura. Y eso es lo que hemos hecho estos 4 años y medio en el Fondo de Cultura Económica. Producir libros, igual los académicos que ya se hacían, también bajándoles el precio, pero además colecciones populares para ponerlos, para que sean accesibles a sectores amplios de la sociedad. Es lo que hemos estado haciendo. Con éxito, a veces muy bueno, con grande éxito, y a veces con dificultades. Pero para toda esa labor, y para lograr que en efecto creemos, como es la frase, una república de lectores, necesitamos de los maestros de primaria, de los maestros de secundaria, y por lo tanto las normales son el lugar fundamental para reimpulsar o impulsar una campaña de esta naturaleza. Por eso es que es tan importante para nosotros estar aquí en la Normal Superior de Hidalgo, como venimos del Meche e iremos a muchas otras normales. Son el corazón de un proyecto de esta naturaleza. Depende mucho de ustedes, de los maestros que van a salir de estas normales, de los maestros de las normales, que realmente logremos crear efectivamente una república de lectores. Ese es el tema
del día de hoy, y ese es el tema de la conferencia que van a escuchar ahora, de la conferencia que suelen llamarle magistral, que yo también sí creo que lo sea, pero Paco dice que no, hasta al final. La conferencia que suele llamarse magistral de Paco Ignacio Taibo. Entonces le paso el micrófono para que haga su conferencia. Perdón, aclaraciones. Primero, soy muy mal hablado. Estudié en la secundaria 4 en la Ciudad de México, donde para entrar a las 7 de la mañana había que alburear al merenguero que estaba en la puerta principal y al prefecto que estaba atrás del merenguero. Si no te los albureabas, no pasabas, de ese tamaño. Afortunadamente, cuando estaba en tercera secundaria, se volvió mixta, porque antes era una aberración machista el tener una secundaria solo para hombres, la mitad del género humano, la mitad más pendeja del género humano, como todo el mundo sabe, compañeras, ¿no? Dense por enteradas que la parte brillante de la humanidad es femenina, no masculina. Y entonces, bueno, pues ahí me eduqué. Y luego fui creciendo como escritor y no renuncié a las malas palabras, porque la palabra para un escritor es un instrumento de uso, de trabajo. Entonces tiene un valor, el valor del uso que los ciudadanos le dan cuando la leen. Entonces, por ejemplo, un tonto es un tonto, ¿no? Es fácil reconocerlo después de 3 minutos de conversación, de 2, de 1, de 1 minuto de conversación. Si elevas la categoría, es un baboso, que se caracteriza porque no necesita bolearse los zapatos, porque la baba que le cae de la boca se los limpia sola al zapato. Un tarado es un nivel superior del baboso, es ya un baboso con segundas intenciones, pero el nivel supremo es un pendejo. El lenguaje popular así lo ha decidido, ¿sí? Y un pendejo es un tarado con mala leche, mal rollo, ¿no? O sea, mensos, ustedes han tenido un chingo en Hidalgo, pero pendejos como Peña Nieto hemos tenido uno, ¿no? Cuando declara pomposamente en la Feria de Guadalajara que él ha leído la Biblia, pero no toda. Y dice, este güey, ¿qué parte leíste que te interesó? Bueno, estuvimos en manos de cada analfabeta funcional, etcétera. Entonces, he ahí por qué sigo siendo mal hablado. Si alguien tiene problemas con el lenguaje altisonante, que es la manera elegante de decirlo, pues yo puedo darme el lujo de citar a Aristóteles y decir culero al mismo tiempo y en la misma conferencia, no tengo problemas. Puede retirarse discretamente para que no parezca fuga y yo no tengo bronca, nadie está obligado a oír una conferencia de fomento a la lectura. O hay interés o no hay, y si no hay, no hay bronca, ¿no? Ni modo, hay algunos que la patineta va a dominar el resto de los días de su vida y la literatura no va a entrar ni a golpes, pero eso es democracia. Y tenemos que romper la falsa imagen de que tenemos que hacer un país de lectores. Mentira, no lo vamos a lograr jamás, hombre. Tendremos un país donde todos puedan leer, todos los que quieran lean, y los que no saben si quieren, aprendan y descubran. Pero no podemos universalizar las categorías. Hay alguien cuyos espacios para la diversión van a estar concentrados en la danza clásica o en el balero. Espero que más en la danza clásica que el balero, que me parece bastante rudimentario, más bien para pendejos que para artistas. Pero bueno, no importa. Derecho, libertad. Construir una república de lectores es un acto de libertad, no de obligación. Por eso, cada vez que los viejos gobiernos priistas hicieron campañas de fomento a la lectura, fracasaron. ¿Cómo vas a hacer una campaña de fomento a la lectura? Dice porque en México se lee poco. Poniendo una actriz de telenovela y un futbolista a decir, tienes que leer por lo menos 7 minutos y medio diario. Ay, no mames. Si los ves bien y dices, este güey no ha leído 2 minutos diarios en su vida. ¿Qué demonios me viene a vender aquí esta motocicleta? Pero además casi siempre tenían tono autoritario, ¿no? Eran, tienes que leer. Ni madre, ¿por qué voy a tener que leer? ¿Y qué hace un adolescente cuando le dices tienes que? Sale corriendo, se mete abajo de una mesa.
Y es natural, es la rebelión natural del adolescente. La obligación no implica placer, implica castigo, implica represión, implica obligación. Y así nos hace repúblicas de electores. Las repúblicas de electores se hacen de abajo hacia arriba y a partir de la voluntad, el deseo y el descubrimiento. Por lo tanto, llegamos al Fondo de Cultura y dijimos, su madre, la que nos espera aquí. No solo elevar el nivel editorial, mejorar las cadenas de distribución, bajar el precio de los libros. Tenemos la batalla de convencer a un universo de adolescentes y postadolescentes, sobre todo ahí está el nudo, de que leer es divertido. No de que leer es fundamental, no de que leer es divertido, no es definitivo. No van a ser más guapos, no van a triunfar en la vida, no van a ganar un chingo de dinero, ni madre. Tenemos que convencerlos de algo primario, como leer es divertido. Y usar todo lo que rodea la palabra divertido, ¿no? Pasión, interés, curiosidad. Y tenemos que convencerlos. Su madre, conociendo a los adolescentes que yo conozco, que tienen los pinches dedos afilados de estarle dando al telefonito, que se dedican a tomarse selfies unos a otros y luego ya ni saben qué hacer con ellas. Tienen una colección de 70 selfies donde tienes el mismo hocico todas medio. Yo ya tengo cara de foto, compañero, de las reuniones como estas, en las que Paco una foto y ahí se me va de lado la jeta. A partir de la foto número 55 empiezas a bisquear y a echar. ¿Cómo demonios los gano para esta batalla? ¿Cómo gano yo y el equipo que entramos, que era un equipo brillante, voluntarioso, entregado, de servir al pueblo, de correr a los corruptos a patadas, de limpiar la casa, de acabar con privilegios? ¿Sí? Porque no les quiero contar lo que era el fondo cuando yo llegué. Cuando yo llegué, el fondo tenía en la planta baja un restaurante privado del director con un chef de cocina francés. Me tomó 1 minuto correr al pinche chef y 2 minutos volverlo el restaurante para los trabajadores del fondo, que lamentablemente la pandemia nos lo ahogó. Ahora revivirá, a ver si se lo damos a que lo maneje el sindicato y dé comidas corridas y un chingo de chilaquiles, pues. Y luego había un elevador, y el elevador no paraba en los pisos intermedios, solo iba al último piso del edificio. Y tú dices, no, compañeros, vénganse los de mantenimiento, desbloqueen, este elevador es de todos o es de nadie. Y luego ya la tercera, vean qué cosas tiene uno que hacer para ser coherente con tu vida, con tu proyecto de vida y con el tipo de país que queríamos construir. Llamo a mantenimiento y les digo, oigan, me acabo de dar cuenta llegando que todos los estacionamientos tienen plaquita. Chinga. Señor director, señor gerente, señor subgerente, señor cargaportafolios del señor subgerente, ¿no? Y dije, no, el que llegó primero se estaciona primero. Compañeros de mantenimiento, agarren un pinche escoplo y un martillo y a la chingada las plaquitas. El lunes, porque estábamos a sábado, el lunes lo hace. Y los de mantenimiento dijeron, el lunes, ni madre, es jefe de un mes. Y se fueron sobre el estacionamiento a botar las plaquitas. Democracia, chinga. Somos un nuevo proyecto, la 4T es un nuevo proyecto. A veces medio cucho, a veces tenemos mucho pinche sapo en nuestras filas. Y negarlo sería un error grave. Negar que la 4T es un conglomerado de contradicciones entre un ala izquierda que empuja, un presidente que anda a madrazos todo el día, y un ala derecha que está ahí escondida detrás del escritorio viendo si la libra o no la libra. Y mucho recién llegado. ¿Se saben el del sapo, no? Sí, ya lo he contado tantas veces que es muy público. No, va el del sapo. Va la Bella Durmiente por el bosque. Y se encuentra, ¿la Bella Durmiente? Sí. Es que la confundo a veces con Blancanieves. No, es la Bella Durmiente. Blancanieves es la de los enanos. Y ahí va la Bella Durmiente por el bosque y se encuentra un pinche sapo. Buenos. Y el sapo dice, cuac, 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 cuac. Y dice, sapo. Le dice, porque así hablan las bellas durmientes en los cuentos, así a lo pendejo. Le dice, sapo, ¿qué haces ahí? Ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces le da un beso al pinche sapo. Y en la madre, el sapo crece y se transforma en perredista. Y entonces dice la Bella Durmiente, ¿por qué? Y le dice, porque yo estaba aquí víctima de un encantamiento
y no le dice la verdad. La verdad es por andar de lambiscón con mancera me volví sapo. No, eso no lo cuenta. Y entonces dice, pero si me das otro beso, y la bella durmiente duda, será bella y durmiente, pero no será tan pendeja. Y entonces dice, no, porque capaz si te doy otro beso te vienes a Morena. Por ese chiste casi me corren de Morena, porque había un chingo de sapos que se sentían aludidos y yo nomás contaba un inocente chiste. Bueno, con esto verán que dirigir el fondo se volvió una aventura apasionante, porque aquí había que introducir en profundidad la idea de venimos a servir al pueblo y nada puede estorbarlo, obstaculizarlo. Y ando a golpes un día sí y un día no, y confronto uno de los periódicos más reaccionarios y periodismo más reaccionario que ha tenido la historia de México. Cada vez que tomamos una decisión, saltan los viejos chayoteros de ayer, que hoy son portavoces de la libertad de expresión. Bien, que sople, ¿sí? Nos hacen lo que el viento a Juárez en día malo. Por cierto, ¿alguien sabe lo que le hacía el viento a Juárez? Ahí está, todo el mundo dice lo que el viento a Juárez. ¿Qué le hacía el viento a Juárez? Veas, hay dos tipos de fotos de Juárez: las que está con las patitas abiertas y las que está con las patitas cerradas. ¿Qué le hacía el viento a Juárez? Pues cuando tenía las patitas cerradas, nada. Cuando tenía las patitas abiertas, le pasaba por ahí. Aclarado esta fase histórica, la del viento Juárez, que forma parte de los desconocimientos que los mexicanos tenemos de la historia de México, el fondo era la locura, la verdadera locura. Y ustedes eran un pinche dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza. Desde los primeros días nos lanzamos sobre las normales. Teníamos la intuición de que ahí está el corazón del problema, o uno de los corazones del problema. También soltamos los librobuses, llegamos a comunidades, regalamos bibliotecas, llevamos enciclopedias gratuitas, nos movimos a lo largo de toda la República. El fondo no se dirige desde la Jusco, se dirige desde lugares como este. Y entonces soltamos nuestro poder de distribución, divulgación, etc. Pero ustedes eran mi maldito dolor de cabeza, porque ustedes son una de las correas naturales de divulgación más importantes que ha tenido la historia de México. Los maestros, benditos sean, aunque algunos no se lo merezcan, aunque sean unos apoltronados, unos huevones o unas ovariudas, para usar el término que equivale al huevón masculino, el ovariuda femenino, son la correa. Y han tenido momentos en la historia de México que sin el magisterio este país habría desaparecido. Son maestros los que están detrás de la independencia. Son maestros los que son el corazón y la carne de la reforma. El juarismo se nutre de maestros de escuela de pequeñas poblaciones que se vuelven soldados de la República, periodistas, miembros de los comités, creadores de la resistencia contra el horrible intento de dominio franco-español e inglés, el imperio de Maximiliano, y logran el triunfo de la República. Y desde luego son maestros los que lanzan la transformación profunda de México en la etapa cardenista. Desde los 20 arranca. Y las normales rurales, que Peña Nieto trató de desaparecer por la vía de extinguirlas de sangre y fuego. En algunas nomás les quitaban el agua, la biblioteca y el lugar para dormir, pero en otras le mandaron al ejército a dispararles, ¿sí? Y entonces el magisterio es la llave. Ese maestro que tenemos idealizado de la década de los 30, al que los cristeros les mochaban las orejas por ejercer su oficio en comunidades, ¿sí? A ese maestro que llevaba la luz, el aprendizaje, la lectura, llevaba también la organización comunitaria, llevaba debajo del brazo la Ley Federal del Trabajo, el artículo de la Constitución que promulgó Mújica y que decía, señores, la libertad de expresión en la educación libre, popular y gratuita, llevaba ese maestro. Muchos de ellos surgidos de las propias comunidades. La gran revolución magisterial es el campesino que se vuelve maestro, que se vuelve a la comunidad de la que salió y devuelve a ella lo que ha aprendido y su vocación y voluntad de lucha.
Yo tengo que decirlo claramente, yo soy parcial, imparciales, Cuitláhuac y Cacama, Cuauhtémoc ni siquiera. Yo soy parcial, he vivido los últimos 25 años de mi vida, o 30 o 40, ya ni sé, en la lucha democrática magisterial contra el charrismo. Y he estado ahí en manifestaciones, regalando libros, repartiendo, hablando, escribiendo, leyendo con ellos. Y yo tengo un profundo respeto por el magisterio. No tanto cuando el magisterio se vuelve una correa de transmisión de la estructura priista, mediante la cual, a punta de repartir plazas y liberaciones de trabajo, creaste una estructura de burócratas de origen magisterial que no servían al pueblo, servían a intereses particulares. Pero bueno, más allá de dónde venimos y quiénes somos, el dolor de cabeza es el magisterio y sobre todo las normales, porque la normal es la estructura de reproducción del placer de leer más grande que podemos encontrar. Podemos ir a las prepas, a los CCHs, a las CEBETIS, podemos ir y estamos yendo. Podemos crear bibliotecas comunitarias y crear clubes de lectura aquí y allá. Pero si no ganamos la batalla de las normales, no ganamos. ¿Y qué es la batalla? La batalla no es tienen que leer. La batalla no es obligatoriedad. Conversando con Luciana Concheiro y con el director de Normales, yo les decía, abusados, no me vayan a ayudar, porque si me ayudan van a crear obligación, y si crean obligación van a crear rechazo, porque la mentalidad adolescente, la obligación, tengo que estudiar para el examen, leer qué flojera, leer qué aburrido, leer qué hueva, leer demasiado y no quiero y no me interesa y no me calienta, y los libros que me proponen no me acaban de ganar, y mejor que no me, creo rechazo. ¿Y qué tal si en todas las normales empezamos a leer 1 hora diaria en las mañanas? Perfecto, háganlo, pero no vamos a ganar la batalla ahí. La batalla la tenemos que ganar abajo, y la tenemos que ganar convenciendo a algunos, no a todos, bajo la idea de que leer es un derecho, un privilegio, una fortuna, pero no una obligación. Porque la cuota de lectura obligatoria en el mundo del magisterio, pues no hay de otra. Tienes una cuota de lectura obligatoria que viene de varios lados. Tienes que estar al día pedagógicamente, ¿no? Entonces tienes que leer sobre las cosas que enseñas, tienes que revisar tareas, preparar exámenes, bla, bla, bla. Tienes que leer textos que te puedan resultar útiles, pero aparte de todo eso, como chingados te convenzo que en una jornada de 40 horas semanales puedes, no tienes que leer un cuento, un poema, una novela por placer, chinga. O sea, esta es mi batalla. Tengo que convencer a los maestros y a los futuros maestros de que leer es divertido. Vence la complejidad, porque me cuesta 5 minutos con la educación superior de este país, con Concheiro y con el director de Normales, decir, bueno, incrementemos programas de lectura. Y yo digo, no me hagan el favor, corro un riesgo grave, que es al volver la lectura obligatoria, promovemos rechazo y no placer. Entonces tengo que venir a dar la batalla normal por normal, a decirles en la madre. Tengo 2 noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? Parecen mexicanos, chinga. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? La mala, claro. Parecen mexicanos, no son mexicanos. La mala es que necesita cuota extra de esfuerzo. ¿Y la buena? Cámara, si lo descubrimos va a ser divertidísimo, va a ser novedoso. De la noche a la mañana abres un libro que te costó muy barato, porque si no esto no funciona, y abres un poema de Pessoa, el poeta portugués que firmaba con 4 nombres para cambiar de estilo, y cuando firmaba Alberto Caeiro escribió un poemita de 4 líneas que decía: la gente se cansa del mismo lugar, de estar en mí mismo no me he de cansar. Y en la madre te vas corriendo al espejo, miras al espejo y dices, tienes razón. La gente se cansa del mismo lugar,
de estar en mí mismo, no me he de cansar. Esa sabiduría de la poesía te cuenta a ti, no solo cuenta a él, y te permite una reflexión sobre el desgaste, el cansancio del amor por ti mismo y el amor por los demás. Y si tienes mucha suerte en ese mismo librito de poemas, que si lo publicó el Fondo de Cultura te va a costar 9 pinches pesos, ¿sí? Hay un poema de un italiano raro que fructificó en el siglo XIX fines, principio del siglo XX, llamado Giuseppe Ungaretti, que una vez escribió un poema de 37 líneas. Órale. Lo leyó y dijo, no. Le quitó 14 líneas, le quedaron 23. Lo leyó y dijo, no. Le quitó, total que lo dejó en una línea. Y ya que leyó la línea dijo, sí. ¿Y qué dice ese poema? Dice, me ilumino de inmenso. Nada más. Me ilumino de inmenso. Yo no sé qué hacen ustedes en las mañanas, pero yo soy como el monstruo de Frankenstein, compañeros. A las 7 de la pinche mañana, cuando me despierto después de haberme acostado a las 4 trabajando, soy como, me veo al espejo y digo, ¿quién chingas este güey? Y el güey que está en el espejo dice, ¿sigue siendo de izquierda? Y yo le digo, a huevo, nomás faltaba. Porque podrás estar muy pinche dormido, pero de chaquetero nada, ¿no? He llegado a los 73 años siendo de izquierda y moriré siendo de izquierda. Porque la izquierda es la justicia social, el derecho de los demás, la voluntad, el ligarte a los pobres, el entender que el futuro es de todos o es de nadie. La izquierda es el no a la oligarquía, el no a la mentira, el no a la represión. Vale. Entonces, ya que tengo este bonito diálogo con Frankenstein en el espejo, le digo, ¿qué rollo? Dice, pues no sé, he hecho agua en la cara en cantidades abundantes, si está fría mejor. Y le digo, me ilumino de inmenso. Yo soy anarcomarxista, yo no soy budista, chinga. Pero este mantra es un mantra. No sabes cómo ayuda en las mañanas. Cómo ayuda a decir que la fuerza la traes dentro, ¿sí? Que viene de adentro hacia afuera. Cada uno que use el pinche mantra que le dé la gana. Si quiere una canción de José José, allá su pinche suerte. Pero es la poesía la que me devuelve la fuerza de arrancar el día. Leer es eso, es muy divertido, es muy apasionante. Y cuando tienes la suerte de caer en una novela como la que leí el mes pasado, de un cuate que se llama F. Mond, que dije, en la madre, ¿qué es esto que estoy leyendo? Que cuenta la siguiente historia. San Pablo en el camino de Damasco. La mitología cristiana dice que va a tener una aparición divina, se va a iluminar y va a salir del camino de Damasco a construir la iglesia que conocemos. Por cierto, que San Pablo es el creador de sacar a las mujeres del púlpito, porque en la iglesia primitiva cristiana las mujeres eran predicadoras. Y es el autor de decir qué es lo legal, qué es lo ilegal, qué entra dentro del canónico, construcción de la Biblia, donde hay sumado de todo. Y resulta que la novela dice, no fue eso lo que pasó. San Pablo iba camino de Damasco y se le aparece un emisario de los romanos que les dicen, el cristianismo es un peligro, chíngate a los 11 apóstoles que quedan. Y San Pablo dije, bueno, de a cómo y el negocio, y órale, le entra la tremenda tarea de matar a los 11 apóstoles que sobraron. Y unos pasitos adelante se encuentra al Sanedrín judío y le dice, no, aquí hay una ruptura con la iglesia tradicional, con la religión tradicional judía, mátalos. Total que la novela se dedica a contar la historia de la persecución y asesinato de los apóstoles. Y yo dije, es brillante, cómo está contada, cómo fue investigada. Bueno, ahí está. Eso lo vean, me ilumina. Puedo volver a la Biblia con más tranquilidad. La leo de vez en cuando, pero la leo con espíritu crítico, conocimiento de causa. No en balde, mi jefe ideológico en materia de lectura de la Biblia es Miguel Hidalgo y Costilla, al cual fue denunciado por la Inquisición porque se le ocurrió decirle a su compañero de cuarto que él no creía en los Reyes Magos y en la madre. No, yo no sé ustedes, pero yo tampoco creo. Hay niños muy chiquitos aquí, no. Yo tampoco creo en los Reyes Magos. Porque Hidalgo tenía una lectura crítica de la Biblia y era súper católico, no tanto como Morelos, que era más católico todavía.
Pero, ¿qué pasa con la literatura? Que la literatura te empuja a ver un poco más allá, a abrir un agujero en la ventana, ¿no? Ver el futuro, ver otros yo, ver otros mundos. Un adolescente machito que lee una novela sobre princesas turcas en un serrallo, le va a cambiar la vida, va a adquirir una perspectiva de lo femenino absolutamente diferente a la que trae viviendo en los páramos ventoleros de Ciudad Nezahualcóyotl. Ya no digamos un adolescente de Pachuca, sometido a la tierra suelta que flota en el aire con singular regularidad en esta zona, ¿no? Porque va a leer a Quevedo y de repente va a encontrar una frase en un poema magistral de Quevedo. Quevedo, amigo, el pueblo está contigo. Ok, va a encontrar una frase chingonométrica de Quevedo que dice: polvo serás, mas polvo enamorado. Para un adolescente de Pachuca esta es la neta, compañeros. ¿Sí? De repente esta iluminación que te produce la lectura. En chinga, váyanse a buscar el poema, es un soneto de Quevedo bellísimo. Pancho Quevedo para los amigos, surgido en el siglo de oro español, pero de actual intensidad para la lectura. Leer es apasionante, leer es subversivo, leer es rompedor, leer es transformador de experiencia, leer es creador de modelos eternos a nosotros, leer es transporte de imaginación. En lugar de estarte tomando pinches fotos a lo pendejo, enfrente de un 7-Eleven en Pachuca, chinga, tómate una foto en la mente, enfrente de la Torre Eiffel de París, y eso te lo permite una buena novela. De ese tamaño, compañeros. Entonces, este es el mensaje. ¿Me creen o no me creen? Me van a creer mientras estoy hablando porque son ustedes amables, corteses y están acostumbrados a no ladrarle a los expositores que van a las conferencias, lo cual me parece deprimente, pero bueno. Y después, ¿cómo demonios explotamos esta posibilidad de que en las normales se lea más? No que todos lean, por favor, no volvamos a la vieja retórica de tienes que, no, puedes. Y si puedes, puedes descubrir un mundo. Y no todo te va a gustar. Si empiezas por el Cantar del Mío Cid, te vas a aburrir. Chinga, el español medieval no te gusta, no lo entiendes, no le entras. Pero si lees una novela que acabamos de sacar, que se llama El Cid, el juglar y la magia, te va a fascinar la pinche figura del Cid, porque está escrita por un novelista contemporáneo súper inteligente que se dedica a contar una historia de caballeros medievales en la España de la Reconquista, donde introduce un mecanismo fundamental, que es la magia judía, la magia árabe y la magia cristiana. Y entonces es una novela de fantasía. De fantasía. Escribí un como por acá y dije, ¿de qué? De fantasía. Esa es la clave. ¿Tenemos mecanismos? Sí tenemos mecanismos. El primer mecanismo es que cuando termine esta conferencia va a estar en la puerta el libro bus, con libros desde 11 pesos hasta 150 o así, y la posibilidad de comprar a precios muy bajos. Viene demorado porque lo asaltaron en el Meche, y cuando me fui de ahí había una cola de 200 compañeros subiéndose al librobús, y como es una estructura endeble, no puede subir más que de 30 en 30, porque si no corre el riesgo de que le pase lo mismo que le pasa a la Cámara de Diputados cuando hay demasiados diputados y se sientan todos al mismo tiempo. No lo puedo evitar. Tengo un sentido del humor tan maligno que no puedo evitar de vez en cuando echarme un chiste. Pero el problema es que ustedes no se lo ríen, sino que me miran con, ¿qué dijo? ¿Seguro? ¿De qué está hablando? ¿No? Sentido del humor, compañeros. No se puede vivir en México sin sentido del humor. No se puede vivir en México sin reírte cuando un tipo como Calderón, ese chaparrito que parece champiñón cuando se pone gorros,
que fue el autor de uno de los crímenes más grandes que ha vivido este país, al desatar a lo pendejo la guerra contra el narco. Y hoy descubrimos que no fue a lo pendejo, que fue parte de un supernegocio entre él y su secretario de seguridad. Dice, no, pues yo, no, ya, para que citar a Calderón me puede provocar dolor de muelas, ahí le paro. Soltar el sentido del humor y la imaginación. ¿Qué podemos hacer? El Librobús va a estar allá afuera, que empieza a hacer ruta regularmente por todo Hidalgo, ahí vamos y no vamos mal, pero podemos hacer algo mejor. Podemos crear en esta escuela y en las escuelas que hoy nos acompañan clubes de lectura y regalarles libros. ¿Quién dijo? Pues digan, de veras les vamos a regalar libros, chinga. Ahora sí sonó que estamos hablando el mismo idioma. ¿Y qué les vamos a regalar? Les vamos a regalar El viejo y el mar de Hemingway. Les vamos a regalar el libro de F. Mun del que acabo de hablar, el del Cid que acabo de hablar sobre, etcétera. Y les vamos a regalar a Dostoyevsky, coño, para que se iluminen de cómo el mal. ¿Y a quién? ¿Y a Tapia? ¿Quién es Tapia? No puedo regalar libros míos, compañeros. Eso hacía el fondo cuando estaban otros dirigiéndolo. Publicaba a su primo, a Monreal tampoco, no, pues que voy a regalar libros de Monreal. Pagados, que los regale él, que para eso se los paga solo de la Cámara de Diputados. No, pero hay libros míos en el Librobús, porque el Librobús es una librería, entonces vende libros. Pero sí les voy a mandar libros de regalo que les vuelen las neuronas. Les voy a mandar Rikki Tikki Tavi, la historia de la mangosta que protege a los niños, de Kipling. Les voy a mandar la historia de unos pelados en un cuento maravilloso de Nacho Betancourt, en el que 5 pelados de allá de San Luis Potosí se roban una Virgen de Guadalupe y luego no saben qué hacer con ella. ¿A quién se la venden? Nacho Betancourt, Premio Nacional de Literatura, hoy ignorado por todos nosotros. Y les voy a regalar libros de Chekhov. Y ya voy a dejar de usar el yo, porque no se los voy a regalar yo, se los va a regalar el Plan Nacional de Fomento de la Lectura y el Fondo de Cultura, y voy a dejar que Alejandro les cuente cómo demonios se hacen ustedes con los libros que les estoy ofreciendo de regalo. Y eso fue todo. Un placer estar con ustedes. Las normales son la luz de este país, compañeros. Siéntanse orgullosos de formar parte de un gremio que defiende la civilización contra la barbarie. Ningún maestro de escuela, en su sentido común, en su honradez, en su voluntad de servicio, puede traicionar la patria, y tampoco votar por el PAN, pero es otro bronca. Ahí se las dejo de tarea. Y les cedo la palabra a Alejandro para que les cuente cómo demonios pueden ustedes formar clubes de lectura. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo formamos clubes de lectura? Yo antes quisiera preguntarles algo. ¿Quiénes, sinceramente, aquí no evaluamos ni juzgamos, quiénes de aquí piensan que leer es una actividad divertida? Así, divertida tal cual, levanten la mano. Algunos, bastantes, lo cual está muy, muy, muy bien. Bueno, pues nosotros creemos que leer es divertido, tal cual, divertido, que es una actividad recreativa, es decir, una actividad que se hace por gusto, por placer. Generalmente, y sobre todo cuando estamos involucrados en la vida escolar, tenemos una sola visión de la lectura, que es la lectura como conocimiento y ligada a la escuela. Entonces uno lee para adquirir información, conocimiento, y además lee con las reglas de la escuela. Es decir, un libro lo tienes que leer completo, tienes que comprender la mayor parte de lo que viene. Una vez que lo aprendiste, te van a preguntar sobre él, te van a evaluar, y sirve para adquirir conocimiento. Y eso está bien, está a todo dar, pero a veces solo creemos que existe este tipo de lectura y no nos damos cuenta que hay otra forma de lectura. ¿Qué es esta? La lectura por gusto, por placer. Por ahí en el siglo XIX, principios del XX, autores como Alejandro Dumas y Emilio Salgari editaban
editaban obras, bueno, libros, ¿no? Pero los libros eran muy caros. También editaban por capítulo en las gacetas, en los periódicos. Entonces la gente, cuando salía de trabajar jornadas muy duras de mucho tiempo, pues buscaba algo de esparcimiento. Entonces muchos hacían una vaquita y compraban el periódico, y entonces esos se iban a algún lugar donde pudieran estar tranquilos, y el que supiera leer leía el capítulo que salía en ese día, y así leyeron Los Tres Mosqueteros, y así leyeron Sandokan, así se leyeron muchas obras, y era como el Netflix, era la novela. De ahí viene lo de la novela, ¿no? Y que el capítulo diario era el momento de salirte de tu mundo cotidiano y tener la aventura de conocer otras tierras, otros mundos, otros pensamientos. Ese es el poder de la literatura. La literatura está hecha para que nosotros la podamos disfrutar. Y a veces nos olvidamos y creemos que la literatura forma parte solo de lo escolar. No es así. Nosotros tenemos que recuperar la idea de que uno tiene que leer por gusto y por placer. Ya lo dijo Paco. ¿Y qué vamos a leer? Lo que nos guste, lo que se nos dé la gana. Es igual que la música. La literatura es una manifestación artística, cultural. La música igual. Hay música que nos gusta y música que no nos gusta, pero la música que nos gusta la ponemos y la disfrutamos, y la ponemos y la ponemos y la ponemos y la pasamos muy bien escuchándola. Nosotros tenemos que encontrar del gran bosque, de la gran selva de la literatura, qué libros, qué géneros, qué autores son para nosotros. A lo mejor no disfrutamos el Cantar del Mío Cid, ni el Quijote, ni los clásicos, pero nos encontramos a Velasco Arán, no porque está aquí Paco, pero encontramos novela policíaca, encontramos literatura erótica, romántica. Hay un universo. La cosa es encontrar esos cachitos de universo que nos pueden apasionar. Y ahora sí, ¿qué son los clubes de lectura? Pues son lugares donde vamos a poder encontrar y compartir lecturas que nos gusten, que nos apasionen. Generalmente la lectura se hace de manera solitaria, es una actividad solitaria, maravillosa pero solitaria. Uno lee para sí mismo. En los clubes de lectura, además de leer, leemos en colectivo, y después de leer tenemos la oportunidad de platicar, de compartir, de disfrutar en comunidad lo que leímos. Los clubes de lectura son, pa' pronto, si ustedes quieren juntarse con 2, 3, 4, 5, 8 o los que quieran, una vez por semana, una vez cada 15 días, y disfrutar de una lectura y compartirla, pues esos son los clubes de lectura. ¿Y cómo hacerle? Muy fácil. Ahorita les voy a pedir que todos los que quieran fundar un club de lectura me pasen en un papelito escrito su nombre, su correo electrónico y su teléfono. Una vez que me pasen ese papelito, ya dense por inscritos y les vamos a dar unas pequeñas sesiones de capacitación muy básica, donde vamos a hablar eso de la lectura, de la literatura y de cómo iniciar, cómo comenzar y cómo animar un club de lectura. Una vez que ya hayan tomado esta pequeña capacitación, que yo creo, generalmente la hacemos virtual, pero yo creo que aquí vamos a juntar tantas personas interesadas que a lo mejor lo hacemos presencial aquí mismo, ya nos organizaremos. Bueno, ustedes, ya que se inscribieron y tomaron la capacitación, les vamos a hacer llegar 15 libros a cada club de lectura para que los puedan disfrutar. Además de que, por ejemplo, aquí en la Escuela Normal Superior, ya les llegaron, seguramente el año pasado ya les llegaron 142 libros, que son 100 libros de literatura y 2 colecciones de 21 para el 21 que deben estar en su biblioteca y están para la disposición de los clubes de lectura que aquí existen. Por cierto, y por curiosidad, ¿quiénes son de club de lectura? Si quieren alzar la mano. Ah, maravilloso, qué gusto conocerlo, compañeras, compañeros. Bueno, felicidades de verdad, felicidades. Y bueno, pues así de sencillo. Y una vez que ustedes se inscriben y forman parte de la gran comunidad de clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. En todas las escuelas normales del país se están formando y ya somos más de 6,000. Los vamos a invitar a presentaciones de libros, a charlas, a conferencias, al Seminario Internacional de Fomento de la Lectura y un montón de cosas más. Así que lo único que tienen que hacer es, cuando terminemos ahorita, pasarme en un papelito sus datos: nombre, teléfono celular y correo electrónico.
Muchas gracias. Parte del ciclo de formación de lectores. Ahorita nos ponemos de acuerdo para ir a la UPN, que me parece muy importante. Chale, perdón, pero uno tiene la vida recortada. Tengo a las 6 una conferencia en la Ciudad de México y no me voy a perder una barbacoa. Ni chinguen, ya llevo 2 conferencias en la mañana, la carretera y otra en la noche, pero sí les debo una conferencia en la UPN. Roberto, pues prográmate para que vengamos a la UPN. ¿Ya? Ahora se ponen de acuerdo con Roberto para venir a la UPN a dar una conferencia. No sé si podré venir yo, pero el que pueda venir viene y el mensaje es el mismo. Una sola salvedad. Póngale un nombre bueno a su club de lectura, ¿no? Hemos crecido salas de lectura con unos nombres que a mí como que da espanto reunirme con ellas. Las maripositas de Tehuacán. Órale, güey. Y son chingones, ¿no? Porque además es un club de niñas, niñas, que dirige una niña de 9 años. Y tiene un club de lectura con una docena de niñas de 3 a 9. Ella es la más vieja, por eso dirige el club. Pero no, pongan las guerreras de Pachuca, chinga, ¿no? Los brincacharcos de la Normal. Eso, pónganles nombres guerreros, ¿no? Así fuertes. Pero no, pónganle nombres que les dé la gana, no me hagan caso. Terminando esta conversación, el librobús estará llegando. Tenemos 15 minutos. Ya viene en camino el librobús. Tenemos 15 minutos. Si hay preguntas, les podremos intentar dar respuestas. Todo suyo. ¿Ustedes forman acaso parte de la mayoría silenciosa que Nixon decía, son los que votan por mí? Sí. ¿Podrías ampliar tu respuesta que dijiste respecto a por qué el Fondo de Cultura no asistió? Sí, claro. ¿De minería? Porque minería se ha vuelto una institución mercantil y mercachifle y quería cobrarnos 11,000 pesos por metro cuadrado, con lo cual nos obligaba a llevar libros caros, porque si no perdíamos dinero el fondo en minería. Entonces les dijimos, ¿saben qué? Es un absurdo que una institución pública como la UNAM, aunque no dependen de difusión cultural, dependen de sí mismos, los de minería, tenga esta mentalidad mercantil, porque obligan a que el precio de los libros en minería sea más caro, pero además cobran la entrada. Entonces dijimos, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos y nos vamos al Palacio de Correos que está al lado, que no nos cobra nada y que es más bonito. Y lo que pasa es que el fomento a la lectura de las instituciones tiene que propiciar la bajada del precio del libro, la gratuidad y el estímulo a la lectura y no el mercadeo. La feria más cara de México es Guadalajara, donde cobran 4,500 cobra Guadalajara por metro cuadrado para hacer un stand, digamos, de 10 por 4, 40 a 4,500 pesos. Minería cobraba 11,000. Bueno, es como está tratando con el Oxxo, chinga, no con una institución cultural. Entonces dijimos, no vamos. Y lo dijimos claro. Y ahí rechinaron. Catón en su editorial de Reforma, y etcétera, me llama empleado de Andrés Manuel. Así como empleado yo no me siento, pues trabajo con Andrés, pero ¿quién me lo dice? Un cabrón que escribe 7 editoriales a la semana en Reforma, todos ellos de chisme, y que es uno de los historiadores más mediocres que hay en México. Una vez me puse a estudiar por obligación la manera como trataba el imperio de Maximiliano y le encontré 60 errores en 11 páginas. Si iba por el récord, ganó. Pero un historiador de esta mediocridad, portavoz de la derecha, que te insulte, pues a mucha gloria. A estas alturas, como bien decía Juárez, por aquí pasa el viento, pero es una lucha continua. Entonces pareciera que lo de minería era un conflicto entre el fondo y la UNAM, y no lo es. Explicado.
Sí. ¿De dónde salió Velasco Arán? En 1970 y muy poco, yo dije, ¿qué quiero escribir? Y dije, quiero iniciarme, había escrito una novela que había fracasado, quiero iniciarme como escritor con una novela policíaca de aventuras. Y empecé a decir, de aquí me tomo esto, de aquí robo esto otro. Un escritor es un ladrón, roba imágenes, roba visiones, roba vivencias. Y físicamente salió de un amigo mío de antropología que tenía siempre cara de despistado. Y es un poco el espíritu de Velasco Arán, que está como por accidente metido en las historias. Y algunos de sus gustos, su pasado, me lo inventé, su amor por las tiendas de abarrotes y las empresas que venden viajes a Europa, todos ellos maravillosos, a un tercio del precio real, pasando por Tailandia. Este es mío, ahí lo compartí. Y Velasco Arán lee los libros que yo leo, pero es una elaboración hecha en los 70s bajo la idea de que el crimen es un producto de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Sí. ¿Cómo era yo de niño? A toda madre. Me preguntan que cómo era de niño. Ahí les va. Esta es una historia que vale la pena contarla. Era niño enfermo en una ciudad en el norte de España donde la tele era inexistente. No saben qué suerte tenía. Y la música de la radio, que era la otra diversión, era asquerosa. Cuando yo era niño era, es un toro enamorado de la luna. Joselito, hágame un favor. Y entonces, no, 12 cascabeles tiene mi caballo. No mames, yo era niño, pero no pendejo. Entonces, además de ser niño, pero no pendejo, era niño enfermo. Entonces, toda mi infancia fue niño enfermizo. Tuve todas las enfermedades de infancia que ustedes conocen y las que no conocen. Paperas, sarampión, escarlatina, hepatitis negra, anginas a 2 por año o 3. Y entonces pasaba horas en la cama. Y entonces me volví niño lector. Y leía desaforado, descubrí la literatura. Entonces, dado que iba yo avanzando en mi tierna infancia, de los 5 que empecé a leer como buitre, a los 6, a los 7, descubrí que en la madre, y cuando no me enfermaba tenía que ir a la escuela. Y en la escuela, cuando iba, sacaba 10 en geografía, pero yo sabía más que el maestro sobre el estrecho de Bering, los mares de la Sonda, de las novelas que leía. Sacaba 10 en historia, sin duda, pero sacaba 3 en matemáticas, 2, y sacaba en biología 8 o 9, porque sabía todo sobre las plantas venenosas y las plantas carnívoras, por las cosas que yo leía en las novelas de aventuras. Y entonces decía, tengo que hacer algo porque esto va muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces empecé a inventar enfermedades para quedarme en la casa a leer. Entonces inventé tos seca, tos húmeda. Inventé pintarme manchas de colores para tener sarampión. Inventé hasta que el médico dijo, oiga señora, su hijo tiene enfermedades que solo se tienen una vez. Y mi mamá dijo, qué raro. Mi mamá era inocente, pero no tanto. Y mi padre dijo, no, aquí hay gato encerrado. Y entonces llegó un día, tenía 7 años, y me dijo, tengo todas de los Pardayán, capa y espada, siglo XVI o XVII, aventuras de capa y espada, 20 pinches tomos. Yo dije, en la madre, ¿y de dónde las habrá sacado? No dijo, las 20. Y me las mostraba el desgraciado de mi papá. Me decía, si esta semana no te enfermas, te las regalo. Y yo era un niño, no era pendejo, pero no era tan listo. Y a los 8 años caí en la trampa y no me enfermé. Y de ahí se me acabó el pretexto para poder dejar de ir a la escuela. Respuesta de niño, así como te estoy contando.
Gracias, gracias. Les vamos a hacer llegar el micrófono. Tomamos acá esta participación al frente, posteriormente vamos por allá. Ok, gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fíjate que en el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana hablan del derecho a la lectura, está genial, pero quizás el enfoque no está tan claramente definido en esta perspectiva de divertirnos y de leer por placer. Creo que ahí hay algo que faltó hacer énfasis. Y otra cosa que plantean es la posibilidad de leer en la lengua materna. Entonces, por ejemplo, aquí en Hidalgo tenemos náhuatl, otomitepegua, ñañú, con algunas variantes, y también, bueno, personas sordas, ¿no?, que su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Entonces pensaba, ¿qué tanto habrá algún proyecto en el fondo para la publicación de libros en lenguas originarias? Y si hubiera, ¿no?, algún proyecto para poder trabajar o producir. Ha habido proyecto de libros, de videolibros que traen lengua de señas y viene el texto en video. Son maravillosos y sería bueno, Paco, a lo mejor. No sé qué opinen. Gracias. En libros para sordomudos tuvimos producción en braille, pero cuando se nos acabaron, ya se agotaron los que había en bodegas, y descubrimos que cada vez menos hay lectores de braille y hay más lenguaje de señas. Por lo tanto, habrá que buscarle un caminito para esto. En cuanto a lenguas originales, mi preocupación es que tú tienes una comunidad lectora ñañú, ¿ok?, que habla ñañú, pero ¿y cuántos leen ñañú? Prácticamente 1 de cada 10, porque no son lenguas escritas, son lenguas hablantes. Entonces, si hacemos libros en ñañú, que los está haciendo el INEA, y el INALI, están produciendo material, pero nosotros, para hacer tirajes grandes de un libro, no podemos hacer una edición de 100 ejemplares o de 200, tenemos que irnos a 3,000, a 2,500, y no hay manera de llegar a lectores no parlantes. Entonces nos dimos cuenta, estamos produciendo algo. Paco está produciendo varios libros en lenguas, sobre todo antologías en varias lenguas. Descubrimos que la clave no está ahí, que la clave está en hacer audiolibros en lengua y usar las radios comunitarias como las difusoras. Entonces estamos en un plan para hacer audiolibros en lengua, donde sí tienes un público real, nomás tienes que encontrar qué radio comunitaria trabaja sobre una zona donde hablan la lengua y por lo tanto vale la pena difundir un cuento traducido a esa lengua. Bueno, nos topamos con el problema cuando vimos lo del Maya Central. O sea, publiquen libros en Maya Central. ¿Cuántos lectores en Maya Central? Y me brincan. No, los tzotzilles no leemos Maya Central. Los choles no leemos Maya Central, leemos Maya Chole. A su madre. Y empieza a fragmentarte y descubres que en Maya Central pues puede haber 2,000, 3,000 lectores, pero dispersos. ¿Cómo hago un libro que llegue a todos ellos? No puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a empezar a producir traducciones al Maya Central o versiones originales en Maya Central en audiolibro para llegar a las comunidades. En otros lugares inventamos el libro de globitos, que fue un invento interesante. En comunidades coras y huicholes, un promotor de lectura de los clubes nos dijo: no, estás equivocado, Paco, lo que tienes que hacer es libros de globitos. Dije, pues desentrañame el misterio. Dice, sí, en esta página viene una historia en cómic en Castilla y en la de al lado viene la historia en cómic con los globitos en blanco. Y dije, en la madre, y me doy cuenta de lo que me está diciendo. Se vuelven libros de autotraducción. O sea, el chavillo que cae en sus manos, que es coraparlante, sí, un libro de globitos, lee el Castilla
la misma imagen del lado de acá en blanco la rellenan Cora. Entonces se vuelven libros de traducción, con lo cual un idioma que no tiene tradición de escritura empieza a fijarse. Entonces ya sacamos el primer libro de Globitos y vamos a sacar más, siguiendo la lógica de este promotor de lectura muy sabio, que encontró una manera de volver parlante una lengua que era hablante. ¿Se escucha? Ah, sí. Pues bueno, Paco, comentaste que tenías una postura anarcomarxista. Yo me considero una mujer joven de izquierda en formación. Me gustaría que nos pudiese recomendar algún libro o algunas lecturas encaminadas a lo que es la izquierda y el anarcomarxismo. No, lo de anarcomarxista fue un decir. Lo que quiero decir es que soy un marxista que no lo soy, porque soy muy heterodoxo y muy crítico, y sí, me formé una parte de mi vida en el marxismo, me formé otra parte de mi vida en el pensamiento libertario, en la socialdemocracia de izquierda, en el pensamiento de la izquierda cristiana. Yo he abrevado de todas las fronteras. Me gusta más tu definición, la de decir soy una mujer de izquierda en formación, yo soy otra mujer de izquierda en formación. También me vale como argumento. Necesitamos… me la pusiste. Yo te recomendaría novelas, chinga. Yo te recomendaría una serie de novelas. Déjame irlas pensando mientras transcurre esta conferencia. Yo leería El León de Damasco, que es la historia de una princesa veneciana que combate vestida de hombre, pero que es niña, que fue el gran héroe de mi infancia. Pero aparte del León de Damasco, hay una serie de lecturas que reivindican el papel activo. Si de lo que estamos produciendo lees a Larissa Reisner, la mejor periodista del siglo XX para mi gusto, te va a reventar las neuronas. Y sí, es la izquierda. Larissa era una socialdemócrata que se volvió comunista del ala izquierda del comunismo, y la mejor periodista, yo diría, del siglo XX. Pero luego ahí gestamos una bibliografía en la que mezcle cuentos, novelas, poesía. ¿Saben qué? Necesitamos guías de lectura, cada vez más. Ok, por acá, perdón. ¿Te paso? Sí. Acá, de este lado. Ok, buenas tardes. Yo la pregunta que tengo es en cuanto a esta parte, ya hablamos de la lectura, pero yo voy más enfocada a la escritura. Obviamente soy una ávida lectora, de hecho me gusta mucho, es algo que disfruto, pero también me gusta escribir. Y en este caso creo que en México es bastante difícil que se reconozca este trabajo de los escritores, tanto emergentes como ya de antaño. Entonces mi pregunta sería, ¿qué se necesita para que una joven como yo pudiera publicar un libro aquí en México? 20 años de paciencia, mija. Y sobre todo llegar a la idea de que no vas a ser rica jamás escribiendo. En este país que vivan de la escritura debemos haber 6 o 7 autores. Otros viven del periodismo, de dar clases, y escriben además. Es un oficio difícilmente rentable. Ya que desechaste la parte rentable, publicar no es imposible. De hecho, ahorita mismo te abre una puerta. Si estás escribiendo, puedes mandar a Tierra Adentro tus primeros escritos, y Tierra Adentro está publicando en virtual material apasionante de todas partes de autores jóvenes de la República, que te va abriendo la puerta para generar tu primer libro. Luego te pasamos la dirección de Tierra Adentro, sí, por favor, que es una editorial del fondo, que tiene una revista virtual de periodicidad continua, está constantemente publicando autores de fuera del DF y jóvenes. Ahí tenemos un problema con la definición de joven. La última vez que hablé con el director de Tierra Adentro le dije, ¿qué es ser joven? Y dijo, y le dije, menos de 50 y no haber publicado. Y dijo, sí, hombre, sí, adelante. Porque ¿por qué ponemos límites de edad?
digamos, Tierra Adentro sirve para autores de los amplios territorios de este país que no tienen acceso a la industria editorial tradicional. Prueban. Yo creo que es el mejor caminito. Hoy en México es el mejor camino. Hemos publicado 20 autores de Tierra Adentro y de los 20, 15 con éxito. Primeras ediciones de 1000 ejemplares, pero han volado. Y al mismo tiempo la revista es súper leída, 60,000 entradas al mes. Entonces tienes un feedback crítico. Muchas gracias. Las escuelas hermanas, Universidad Pedagógica Nacional, Escuela Normal del CREM Benito Juárez y por supuesto la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo hermanan sus palmas para reconocer estas importantes participaciones que hoy hemos tenido a bien escuchar. El maestro Francisco Pérez Arce, director editorial del Fondo de Cultura Económica para América Latina, de Alejandro Camarena, coordinador nacional de los clubes de lectura y por supuesto nuestro invitado de honor que para el normalismo Hidalgo, para la UPN es fundamental su presencia, Paco Ignacio Taibo II, como le conocemos. Por favor, más fuerte el aplauso. Les voy a pedir un favor, no echen en saco roto el tema de los clubes de lectura. Si se acercan con Alejandro y su papelito en la mano, ponemos en marcha la dinámica. Y para mi sorpresa, ahora en el MESHE, Alejandro recibió 45 peticiones de nuevos clubes de lectura. Si vamos a este ritmo, vamos a llegar a los 10,000 clubes de lectura en las normales nada más a fin de este año. La gloria, compañeros, ya ganamos la batalla. Vamos a pedirle a nuestro subsecretario, al doctor Daniel Fragoso Torres, que haga favor de entregar el reconocimiento a Paco Ignacio Taibo. Bueno, yo veo que Paco no se acuerda de mí, pero le voy a contar 2 historias, así como él. Hola, hace 18 años conocí a Paco Ignacio Taibo II afuera de su casa, porque fui por él para traerlo a dar una conferencia al Tecnológico de Monterrey. Yo lo presenté. Raúl Guerrero fue el que te invitó. Fui por ti a tu casa, te traje al TEC de Monterrey, fuimos a comer barbacoa, te regresamos a tu casa ese día y hablamos muchísimas horas. La parte de la barbacoa debería acordarme. Ahí está. Y luego la segunda vez que nos encontramos fue en la FIL de Guadalajara en el 2016. Yo había ido a presentar mi libro porque yo soy autor del Fondo de Cultura Económica. Yo soy Daniel Fragoso Torres, soy poeta. Pero me presentaron como subsecretario, no como escritor, entonces él le repele a todos estos cargos, lo sé perfectamente, pero me da mucho gusto que hayas venido. Que nos volvamos a ver. Y en la parte oficial, pues te entregamos un reconocimiento que firma el director. Te vamos a dar otro firmado por mí, pero ese ya lo guardas en tu corazón. Muchas gracias.